Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, ¿no? Y más interesados por el tema de máquinas de corriente continua. Bien, hace un momento les había pasado todos los videos referentes a la materia, con las diapositivas y todo. Pero en esos videos yo salgo bien chiquitita. Entonces, tampoco es muy alta, así que no hay mucha diferencia. Pero bueno, verán. Ahora este video no es para grabarme yo, nada por el estilo. En realidad es para mostrarles un poquito más la relación de todos los conceptos aprendidos hasta ahora, ¿ya? Voy a tener que apagar el ventilador, quizás hace mucho bulla, esperemos que no, hace bastante calor, así que... Ya. Habíamos analizado dos componentes importantes de las máquinas de corriente continua. Voy a hablar despacio porque la idea es que quiero que, más que memorizar, comprendan a profundidad los conceptos y no haya confusión de aquí en adelante, eso sea parte de ustedes, ¿ya? Empecemos. En la máquina de corriente continua tenemos dos partes importantes. El estator, aquí pueden verlo, el estator, igual a unas fotos que yo publiqué en las diapositivas que les presento. El estator, todos sus perfiles, el estator, modela el estator, el estator, el estator. Parte fija. Bien hasta ahí. Luego tenemos el rotor. El rotor, el rotor, el rotor, el rotor, el rotor. ¿Ya? Tenemos que tener claro eso. Hablemos sobre el estator. El estator, en un mundo ideal, este debería tener piezas polares, un imán permanente, un imán natural. ¿Ya? ¿Se lo ve? Pero esto no sucede, porque habíamos conversado que un imán permanente no es posible controlar la intensidad del mismo, no es posible incrementarlo o disminuirlo. Simplemente es natural y lo que obtuviste es lo que es. Si tienes un imán permanente pequeño, tiene una intensidad baja y punto. No hay cómo variar eso. Si tienes un buen imán permanente grande, tendrá un campo magnético intenso, pero ahí se mantendrá, intenso. No hay cómo variarlo. Entonces, como habíamos analizado, las aplicaciones de las máquinas de corriente continua son en gran medida, son muchas. Para todas las aplicaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las máquinas de corriente continua, en otras palabras, los motores, ¿no? Me permiten tener alimentación, en otras palabras, mejor dicho, me permiten obtener energía mecánica a partir de una energía DC inalámbrica. Porque yo puedo usar con una máquina de corriente continua, yo puedo trabajar con una batería, puedo trabajar con unas pilas, puedo trabajar con esas baterías pequeñas de litio, ¿ya? A la final todo es batería y eso trabaja en DC, y ahí yo no puedo utilizar una máquina de corriente alterna ya que necesita una alimentación, ya un toma corriente, baja tensión, que alimenta un transformador, bueno, todo lo demás, todo el proceso de generación, transmisión, distribución al consumidor final. Entonces no puedo siempre estar conectada a una red y es lo que proporciona la máquina alterna. Sin embargo, la máquina de corriente continua proporciona libertad en ese sentido. Libertad inalámbrica, se puede decir, porque en realidad sabemos que está alimentada hacia un sistema de almacenamiento llamado batería, ¿no es cierto? Un sistema de almacenamiento de energía llamada batería. Entonces, por eso es importante estudiarlas, porque me permite bastante aplicaciones, innumerables en realidad, cada vez más. Ahora bien, habíamos hablado de que el estator, inicialmente la idea primaria era que tenga unos imanes permanentes, naturales, pero nos damos cuenta que no podemos controlar su intensidad, la intensidad del campo magnético. Entonces, como no podemos controlar la intensidad del campo magnético, ni incrementarla ni disminuirla, entonces alguien por ahí descubrió y dijo, bueno, ¿por qué no utilizamos un electroimán? ¿Se dan cuenta? Un electroimán. Entonces, ¿de qué se trata el electroimán? En los conceptos habíamos dado cuenta que es una bobina enrollada en un hierro, ya, o en un núcleo de hierro ferromagnético, que va a permitir que al paso de corriente a través de esta bobina va a generar un campo magnético, prácticamente un imán artificial, en el cual se podrá controlar la intensidad de este campo magnético o si es muy intenso o si es poco intenso, ¿ya? ¿Cómo se la controla? Debido a la cantidad de corriente que pasa a través de la bobina que está enrollando al núcleo magnético. ¿Estamos claros? Entonces, como alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Yo puedo utilizar mejor un electroimán en el estator, ¿no es cierto? En vez de utilizar imanes permanentes, yo puedo utilizar un electroimán en el estator. De esa manera yo podría controlar la intensidad del campo magnético del estator sin necesidad de cada vez tener un imán permanente más grande.
Entonces con eso se abolió el tema del tamaño y yo puedo incrementarlo en función del incremento del número de bobinas y hacer pues obviamente un cálculo de dimensionamiento en cuanto a las piezas polares. Pero el tamaño en función a considerar un imán permanente muy grande o muy pequeño en función de la aplicación cambió totalmente y quedó desechado y ahora pues se trabaja con un electroimán en el estator. Recordando conceptos, nos damos cuenta que ahora el estator también tiene un bobinado, ¿no es cierto? Generado por el electroimán, que ahora esa es su constitución, ¿no es cierto? Está constituido por un electroimán, ya no por un imán permanente. Entonces, este bobinado se le llama bobinado del inductor, ¿ya? Se llama bobinado del inductor. Y bien, esta es la parte fija. Ahora tenemos la parte móvil. La parte móvil se refiere al rotor. Recordando conceptos, el rotor también está formado por una parte magnética móvil llamada armadura, que es la que ustedes ven aquí, llamada armadura. Toda esta pieza de aquí es una pieza magnética móvil llamada armadura. Recuerden en los videos anteriores que habíamos dicho que el motor de corriente continua está formado por una pieza fija magnética y una pieza móvil magnética. A esta también se le llama tambor o también de campo, ¿ya? De ahí sale la corriente de campo en el estator. Y también tenemos, se cae ya. Y también tenemos la armadura, que de ahí se deriva la corriente de armadura en la parte móvil, ¿ya? A su vez nos damos cuenta que esta armadura está compuesta de un devanado. ¿Sí se dan cuenta? Se puede ver, espero que sí. Ahí se ve un devanado. Este devanado es la primera espiral que habíamos estudiado, pues aquí hay muchos para evitar algunos problemas que ya habíamos analizado anteriormente, ¿ya? Especialmente por lo que en un punto el producto cruz entre la corriente y el campo es cero y eso genera un retraso en la fuerza al girar y no hay un movimiento continuo, ¿ya? Del rotor. Entonces la transferencia entre eléctrico y mecánica no es algo continuo y el hecho de incrementar el número de espiras logra eliminar ese problema. Ya. Eso por recordar. Y con eso quedamos fijo que va a haber un bobinado, ¿no es cierto? En el estator, bobinado en el estator llamado inductor y un bobinado en el rotor llamado inducido, el cual está a través de la armadura, que es la parte móvil magnética. ¿Qué nos damos cuenta también en el rotor? Es importante recordar y enlazar conceptos. Este es un video netamente ilustrativo ya, para evitar las diapositivas porque a veces estas piecitas no se ven, o sea, físicamente, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver también que lo que era al inicio dos segmentos semicirculares, cuando se estudiaba una espira, ¿no es cierto? El primero de los primeros inicios. Pues ahora tenemos muchos segmentos semicirculares, no sé si se puede ver. Muchos segmentos semicirculares, ¿estás ahí? Muchos segmentos semicirculares que están separados por un pequeño espacio. A cada uno de estos segmentos, porque cada uno forma un segmento, se le llama delga, ¿ya? Y el conjunto de ellas, todo esto, se le llama colector, ¿sí? Se le llama colector. Y así también podemos darnos cuenta que aquí van fijadas, no las tengo cerca, pero bueno, aquí van fijadas dos piezas fijas, vale la redundancia, dos piezas fijas llamadas escobillas. De las escobillas se deriva un pequeño cable de conexión que ya, bueno, va a alimentar los bornes del inducido, que hemos visto que se denomina como nomenclatura A1 y A2, pero del inducido. Ya, eso quiero que quede claro. De aquí se derivan las escobillas y aparecen los cables que salen del inducido. ¿Ya? Hasta ahí espero que estemos claros y obviamente aquí se encuentra el eje del rotor, ¿no es cierto? Que este luego va a derivar y va a permitir el movimiento del motor de energía eléctrica a energía mecánica. Habíamos hablado del colector, las delgas por las que está formado el colector, ¿sabes? Bueno, colector, y luego tenemos el rodamiento, cojinete o el rulimán también conocido, y luego pues vendría ya el movimiento mecánico para la aplicación, pero ahorita estamos analizando esto, espero que esa parte quede clara. Otra cosa que les quería mencionar es lo siguiente, y esto es lo que a mí me genera mucha confusión y bueno, después de tanto leer y practicar y quemar incluso, uno va al fin aprendiendo, ¿no? Entonces, el estator, debido a que ahora tiene un electroimán, necesita, habíamos dicho que para que el estator, que ahora tiene un electroimán, ya no tiene imanes permanentes,
vamos a variar la corriente eléctrica del mismo para poder variar y controlar la intensidad del campo magnético, ¿no es cierto? Otra vez, la intensidad del campo magnético generado por el electroimán se controla en función de la intensidad de corriente que pasa a través de él. Eso implica que necesita una fuente de alimentación externa, la cual es alimentada por estos cables que ustedes ven aquí. Pero esa alimentación puede ser por autoexcitación o por una excitación de una derivación de la misma. Y en realidad ahí viene lo que es la clasificación. Puede ser, por una excitación separada o independiente o por autoexcitación. Dentro del concepto de autoexcitación se refiere a lo que es una configuración en serie, una configuración shunt o de derivación y una configuración compound o compuesta de ambas, que luego vamos a ir viendo. Pero quiero que les quede bien claro esto. Esa clasificación que les acabo de mostrar, que les acabo de indicar referente a la clasificación de motores de corriente continua, que ustedes a veces escuchan o investigan y dicen tipo de clasificación de motor de corriente continua, shunt o derivación, por otro lado encuentran serie, compuesta, compound, y de verdad que cuando uno está intentando entender el funcionamiento de los motores realmente confunden mucho, no tiene idea de cuál rayos es, quién pertenece a quién. Porque verán, esa clasificación que les acabo de mencionar, que es una clasificación en función de la alimentación de la bobina del inductor, ¿ya? Tac, tac. Puede ser, como les dije, por excitación separada o independiente, una, o por excitación, autoexcitación, que se deriva de esa por serie, compound o compuesta y por shunt o de derivación. Aparte, también existen máquinas de corriente continua de imanes permanentes. Y ya vamos a ver de qué se trata en el siguiente video. Aparte, también existen equipos que son hechos a base de corriente continua, de máquinas de corriente continua que son los famosos brushless, que son motores de corriente continua sin escobillas. También tenemos los motores paso a paso. También tenemos otro que se me está escapando, se escapó. Pero bueno, teníamos escobillas, motor paso a paso, imán permanente y me parece que hay otro más que se escapa. Vamos a ver si lo podemos recuperar en el minuto que me queda. Déjenme ver.